Buenas tardes, hermanos. Cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, Cristo se hace realmente presente entre nosotros como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Él nos convoca de nuevo a su mesa y nosotros, dóciles a las inspiraciones de su Espíritu, hemos aceptado con gusto su llamado a convivir y a compartir. Dispongámonos a gozar de este encuentro con Dios y con nuestros hermanos. De pie. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven, en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a nuestros hermanos que están en su casa viéndonos por el celular o por la televisión. Somos, como hoy lo vamos a escuchar en la homilía, una sola iglesia, una sola familia, una sola esposa de Cristo. Y Cristo y su esposa son uno solo. Dice Efesios 5, la unión del hombre y la mujer, yo la refiero a Cristo y a su iglesia. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cristo nos reúne a una sola iglesia para alabar al Padre, darle gracias y ofrecerle el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y por tantas necesidades que tiene la humanidad. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahora, hermanos, como no puede haber confesión individual, les voy a dar la absolución general. ¿A quiénes? A los que estén verdaderamente arrepentidos de sus pecados,
No quiero pecar más, quiero cumplir la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Segundo, los que ya hicieron la primera comunión. Tercero, los que son solteros o están casados por la Iglesia, o son viudos, separados, divorciados, que no llevan vida marital permanente con alguna persona. Ellos son los que pueden recibir esta absolución y comulgar. Dios misericordioso, que reconcilió el mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te concede, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de estos pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como penitencia, hacemos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cantamos, Señor, ten piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, piedad, piedad. Señor, 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 Señor. Piedad, 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 piedad. Cristo. piedad, piedad, Cristo. piedad, piedad, Cristo, Cristo, piedad, piedad. piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, 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 Señor. piedad, 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 Mismo tono, gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias Por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre,
piedad, piedad, piedad. Señor. Solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Isaías anuncia que el Señor destruirá de su cargo a un administrador infiel. En su lugar nombrará a otro, a quien confiará, como signo de plena autoridad, las llaves del palacio real. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Agradezcamos al Señor con el Salmo 137. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra soy tuya, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Con un emocionado cántico de alabanza, San Pablo exalta la inmensidad de la sabiduría divina. De esta forma expresa su admiración por la riqueza del plan salvador de Dios. Nos ofrece a todos sus hijos Jesucristo. Pongamos atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor. En respuesta a su inspirada confesión de fe, Jesús pone a Pablo como fundamento de su iglesia y a sus sucesores les confiará el poder de las llaves y el deber de mantener la unidad entre todos los que confiesan a Cristo como su Señor. Dispongámonos a escuchar, de pie. Cantemos Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Van a estar muy atentos al texto del Evangelio. Es un texto clave que todo católico debe saberse. Mateo 16. ¿Qué texto vamos a leer? Es fundamental para la Iglesia católica. El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo.
Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Sentados. Acabamos de escuchar, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? No oigo. Una. No dice edificaré mis iglesias, sino mi iglesia sobre esta piedra. Pedro quiere decir piedra, piedra, Pedro. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y también sobre aquello que acabas de decir. Tú eres el Cristo, o sea, el prometido en todo el Antiguo Testamento por patriarcas y profetas. El Hijo de Dios vivo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la piedra de fe y la persona encargada de solidificar esta fe y mantenerla a lo largo de los siglos es Pedro y los sucesores de Pedro. Entonces me preguntarás tú, ¿por qué hay tantas iglesias? Mira, a los primeros que creyeron en la ciudad de Antioquía les llamaron cristianos. Y todos éramos cristianos, todos éramos cristianos. Y todos éramos iglesia, iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Iglesia es una palabra griega que quiere decir pueblo convocado y reunido en asamblea. Cristo reúne a su pueblo en asamblea para dar gloria al Padre. Este pueblo reunido en asamblea, este pueblo es la iglesia. Y también, como el mismo Cristo lo está indicando, el edificio, porque está diciendo, eres piedra y sobre esta piedra, de tal manera que al edificio también en segundo lugar se le llama iglesia al edificio, pero en primer lugar se le llama iglesia a la comunidad, al pueblo reunido en nombre del Señor. Todos éramos una iglesia cristiana, pero sucedió hacia el siglo IV, hacia el año 302, 303, que era tan grande el imperio romano, que tuvo que dividirse en dos para poder gobernarlo. Y un emperador quedó en Roma, Magencio, y otro quedó en Oriente. Y eligió un lugar precioso
para hacer la ciudad. Hizo la ciudad y la llamó Constantinopla, porque él se llamaba Constantino. Era preciosísima la ciudad. Entonces, el Imperio Romano ya tiene 2 emperadores. El de Oriente, capital, Constantinopla. Y emperador, Constantino. Occidente, capital, Roma. Emperador, Magencio. Pero luchan entre los dos y queda victorioso Constantino. Y Constantino tuvo un sueño en el cual vio que Cristo le decía que su estandarte para la lucha, para la pelea, debería ser la cruz. Constantino le dijo a su madre Santa Elena: si salgo victorioso, los cristianos ya no serán perseguidos y yo me haré cristiano. Ganó Constantino, ya no se persiguió a los cristianos y quedaron una sola iglesia, un solo imperio con 2 capitales, Constantinopla y Roma, pero un solo emperador. Hasta ahí vamos bien. Pero en el siglo IV, V, VI, casi 300 años, se dejan venir sobre Roma, no sobre Constantinopla, sobre Roma, se dejan venir los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los vándalos, los visigodos que fundaron España, los godos, los alemanes o alamanos, los celtas, los de Bélgica, los francos de ahora de Francia, los húngaros de Hungría, los polacos, los ingleses, los irlandeses, todos eran bárbaros. Y cuando ya no pudieron avanzar porque ya lo habían llenado todo, entonces, ¿qué pasó? Que eran bárbaros, no sabían leer ni escribir, solo sabían pelear. ¿Y quién les enseñó a trabajar la tierra, a cuidar los animales y a vivir una vida civilizada? ¿Quién les enseñó? La Iglesia. El Papa de Roma con sus monjes y sus monjas amansaron a los bárbaros y los convirtieron, y todos reconocieron y obedecieron al Papa de Roma, pero estaban divididos en muchos grupos, hasta que llegó uno que les dio unidad, se llamó Carlomagno, hacia el año 800. Y siguió la historia. Allá en Constantinopla, el emperador y el patriarca de Constantinopla se hicieron muy poderosos, hasta que dijo un tal Focio: ¿por qué, si la capital del imperio, la mera, es Constantinopla y Roma ya no es nada, fue destruida por los bárbaros, ¿por qué vamos a obedecer al obispo de Roma? Él no es el jefe de la iglesia, el jefe de la iglesia soy yo. Y dijo el emperador de Constantinopla: sí, el jefe de la iglesia es el patriarca de Constantinopla. Y el 16 de julio
de 1054 se separaron los orientales griegos de la Iglesia de Roma, desconociendo al Papa de Roma. ¿Cómo se llamaron? Ellos a sí mismos ortodoxos. ¿Qué quiere decir la palabra ortodoxo? Verdadero. O sea, dijeron ellos, nosotros somos la verdadera iglesia, pero ellos se estaban separando y afrontaron. Los ortodoxos todavía existen, gracias a Dios, son millones, y a lo largo de los siglos han afrontado muchos problemas. Primer problema, que el emperador dominaba al patriarca. El emperador nombraba los patriarcas, quitaba y ponía obispos, decretaba concilios. El emperador era el mero que mandaba la Iglesia ortodoxa. Primer problema, no enfrentamiento, sino sometimiento al poder político. Segundo gran problema que se les vino, los musulmanes. Así como los bárbaros iban sobre Roma, así los musulmanes fueron sobre Constantinopla, sobre, hasta que cayó Constantinopla y quedaron los meros, los musulmanes. Y las iglesias ortodoxas quedaron divididas en iglesias nacionales. Quedó la iglesia ortodoxa de Constantinopla, la de Antioquía, la de Alejandría, la de Jerusalén, la de Atenas, la de Armenia, la de Antioquía, etcétera. Muchas iglesias ortodoxas, y todas bajo el yugo de los musulmanes, todas bajo el yugo de los musulmanes, y no se reconocían unas con otras todavía en la actualidad, sino que cada iglesia ortodoxa dice, mi patriarca es patriarca universal. No obedecemos ni al de Constantinopla ni al de Roma. Hacia el año 1000, los rusos se hicieron cristianos ortodoxos, pero como Constantinopla ya perdía fuerza por los musulmanes, dijeron los rusos, nosotros somos la tercera Roma. Nuestra iglesia ortodoxa rusa y nuestro patriarca es el patriarca universal, no el de Roma, no el de Constantinopla. Nosotros somos el mero patriarca universal. Además de esto, se les vino en el siglo pasado el tercer problema gravísimo. ¿Cuál es el tercer problema gravísimo? El comunismo. El comunismo en Rusia, y luego que invadió todo el norte de África y el Asia, no se diga la gran Asia, China se volvió comunista, y el Asia Menor. Esos son los problemas que han afrontado nuestros hermanos los ortodoxos. Son igual que nosotros, creen lo mismo, tienen sacerdocio. Para ellos en la misa el pan se convierte en el cuerpo del Señor,
el vino en la sangre del Señor, tienen el sacramento de la penitencia, de la confesión. Aman muchísimo a la Virgen María, a los santos, los aman mucho. Incluso dicen, no dicen, son más marianos que nosotros. Quieren muchísimo a la Virgen María. Todo es lo mismo. Lo único que nos separa es esto, que ellos dicen no obedecemos al Papa de Roma. Es lo único, pero todo lo demás es lo mismo. Por eso no son herejes, son cismáticos. Al que se separa pero cree lo mismo se le llama cismático. Y al que cambia la verdad o niega la verdad se le llama hereje. Bueno, seguimos avanzando. Llega el año 1492. Se descubre América y el mundo descubierto y navegado por españoles y portugueses, es cristianizado. Parte de África, India, China, parte de Japón son cristianizados por los misioneros mandados por Roma, españoles y portugueses, y parte de África son cristianizados. Pero ¿quién los envía a esos misioneros? El Papa de Roma. Bien. Año 1492, descubrimiento de América. Hacia el año 1517, ¿qué sucede? Un religioso o monje alemán llamado Martín Lutero se da cuenta de esta necesidad. Hay que reformar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica anda mal. Es el tiempo del Renacimiento. Los reyes, los papas, los cardenales, los obispos, los párrocos, ¿a qué se dedicaban? A las fiestas. Vivían de una manera desordenada sexualmente, todo un desorden. Hasta hubo papa que tuvo sus hijos en el Vaticano y los nombró cardenales, hasta sus hijos en el Vaticano. Asesinatos, robos, atropellos, injusticias, todo eso cometía el Papa, obispos y demás. Época del Renacimiento. En todas partes, menos en España. En España la reina Isabel, la católica, no permitió esto. Dejemos eso. Pero todo estaba corrompido. El pueblo no sabía nada de la Sagrada Escritura. Uno, porque la misa era en latín y el pueblo ya no entendía latín. Hablaban francés, alemán, inglés, portugués, etc. No entendían nada. Los sacerdotes no atendían las iglesias, los párrocos las rentaban a estudiantes que los obispos ordenaban sacerdotes y son los que decían las misas. El pueblo, al no tener instrucción, ¿a qué se dedicó? A dos cosas. Uno, a las devociones. ¿Devociones a quién? A la Virgen María y toda clase de vírgenes.
la Virgen de esto, de esto, de esto, de esto, y por todas partes la Virgen María, y a los santos. Y toda la vida católica era estar haciendo fiestas de santos y de vírgenes Marías, y al mismo tiempo la brujería, la ignorancia de la Biblia te lleva a la brujería, etc. Entonces Martín Lutero dijo: la Iglesia Católica ha abandonado la Sagrada Escritura. El pueblo tiene que conocer la Sagrada Escritura, y tradujo la Biblia al alemán y se la dio al pueblo para que la estudiara. Claro que antes en España la reina Isabel y el cardenal Cisneros ya habían traducido la Biblia al español y se la habían dado al pueblo. Por eso todas las colonias de España, como es América, quedaron cristianas, no protestantes. Entonces Martín Lutero dice: fuera toda instrucción, fuera toda idea, solamente nos quedamos con la Biblia y no lo que dijo tal virgen o tal santo. No, solamente la Biblia, la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿no es la Virgen María ni los santos el centro de la vida cristiana? El centro de la vida cristiana es ¿quién es? Jesucristo. Y el pueblo ya no sabía nada, no veneraba, no amaba a Jesucristo. Entonces, dijo Martín Lutero, el centro tiene que ser Cristo. Por lo tanto, Virgen María y santos, no. Mucho menos imágenes. No. Tercera cosa, hay un abismo entre el Papa, los cardenales y los obispos y el pueblo. El pueblo no sabe nada y no tiene ni voz ni voto en la Iglesia, solo el Papa y los obispos. Y no, eso no es lo que quiere Cristo. Cristo dijo: todos son hermanos, todos son hermanos. El que quiera ser el mayor, póngase a servirle al otro. Por lo tanto, se acaba la división entre sacerdotes y pueblo. Ya no hay sacerdotes, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, sin sacerdotes. Lo que decía Martín, otra cosa, se creía que el poder de los reyes venía de Dios y que el rey de Inglaterra, de Francia, de España eran puestos por Dios, y que el que se rebelaba contra el rey se rebelaba contra Dios. Y Martín Lutero dijo: no, sino que la autoridad civil es producto del pueblo, Así es de que el pueblo tiene que ver cómo elegir y cómo tener sus gobernantes, y no es el Papa ni Dios el que pone gobernantes. Eso también dijo Martín Lutero. Y entonces se quiebra el imperio romano germánico y los alemanes se rebelan contra el emperador Carlos V. Y entonces dicen los alemanes: ni obedecemos al emperador ni obedecemos al Papa. Somos iglesia y nación alemana, no somos del imperio. Y así lo hace
y así lo hicieron todos, y quedó fragmentado el imperio en países. Entonces, los alemanes protegieron a Lutero, no permitieron que el Papa lo llamara y lo quemara vivo. Lo protegieron y no mataron. El Papa no pudo quemar a Lutero y quedaron muy contentos los príncipes alemanes. Los príncipes alemanes. ¿Se necesitaba una reforma en la iglesia? Sí. Lo que decía Martín Lutero estaba mal, no estaba tan mal. Tenía muchas cosas buenas. Pero la Iglesia Católica reaccionó y dijo, tenemos que cambiar. El Papa, obispos y todos tenemos que cambiar. Se reunieron los que quedaron, hicieron el concilio que se llamó de Trento hacia 1540. El concilio de Trento, y ahí se quitaron todos los errores de la iglesia, no errores, sino toda la mala conducta, la mala organización y administración de Roma, y se renovó la Iglesia Católica. Se puso como obligación que obispos y párrocos tenían que vivir en su parroquia. Se obligó a imponer la catequesis de niños. No había catequesis de niños, no sabían nada los niños. Se impuso la catequesis de niños, se quitó el estar dándole tributo a la iglesia. Ya no se le darán tributo a la iglesia como estaba acostumbrado el Papa. Vino el concilio de Trento. Ahora, ¿qué pasó con Martín Lutero? Hizo su iglesia luterana, pero en vida se peleó con otros reformadores, alemanes también, y suizos y franceses, eran reformadores. Se peleó con ellos y entonces cada uno dijeron, pues yo hago mi iglesia, yo hago mi iglesia, yo hago mi iglesia, y fueron haciéndose varias iglesias. Ese es el mal que tiene las iglesias, que tuvo la iglesia evangélica, que se fraccionó. Y otra cosa que se me pasaba, dijo Martín Lutero, la Biblia no te la tiene que enseñar nadie. Nadie tiene autoridad para enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque cada fiel tiene el Espíritu Santo, que lea la Biblia y el Espíritu Santo lo va a iluminar y va a interpretar la Biblia como a él le parezca. Se llama libre examen. Eso lo dijo Lutero. Entonces, ¿qué sucede con las iglesias evangélicas? ¿Saben cuántas iglesias evangélicas hay? Más de 200,000. Más de 200,000. Por eso, cuando un católico me dice, yo me voy a hacer cristiano, porque sepan ustedes que hubo el Concilio Vaticano II, 1962, 63, 64. ¿Quiénes ya habíamos nacido? Levanten la mano. Somos poquitos, los demás no les dan chance de entrar a la iglesia por la edad. En esos años se hizo el concilio. ¿Y qué se dijo? La misa en español, la Biblia
que se le dé, se traduzca y se le dé al pueblo, que no haya división entre sacerdote y pueblo, sino que seamos una sola familia, que los laicos tengan su lugar y tengan su actividad tanto en la misa como en la predicación, como en el servicio. Por ejemplo, en la predicación, ¿a poco no hay laicos como ustedes, no sacerdotes, que predican mejor que un sacerdote? Yo he conocido mujeres y hombres casados, católicos, que predican mejor que un sacerdote. ¿Tú nunca los has oído? Yo los he oído. Son buenos. Quiere decir que la Iglesia Católica le ha dado chance al laico y te dice: laico, tú tienes tu lugar. A mí me ha tocado predicar en estadios, y he predicado yo ¿con quién? Con laicos, hombres y mujeres. Hemos predicado en estadios. Hoy, por ejemplo, se celebran allá en La Paz un programa por Facebook que se llama La Mano de Dios, a las 6 de la mañana. Lo lleva un laico y tiene mucha audiencia, miles de audiencia, y lo lleva un laico. No es un sacerdote, un laico. Entonces se quitó la división entre laicos. Seguimos siendo sacerdotes, pero somos pueblo. Ya no somos nosotros los de arriba y ustedes los de abajo. ¿Ya se me cansaron o todavía me aguantan? ¿Todavía aguantan? Ya falta poquito. Pero es importante lo que estamos diciendo. Es importante. Entonces, ya hablamos de los ortodoxos, ya hablamos de los evangélicos. Nos falta hablar ¿de quién? De los católicos. ¿Y qué decimos los católicos? Los católicos decimos lo siguiente: mientras estemos con el Papa, estamos en la fe verdadera, en la iglesia verdadera, porque Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ya a finales del siglo II, San Ireneo escribió la lista de los sucesores de Pedro. Pedro estuvo primero en Jerusalén, luego se fue a Antioquía, luego se fue a Roma, predicó en Roma y ahí fue crucificado, ahí murió. Y porque Pedro y Pablo murieron en Roma, Roma quedó como la capital del cristianismo. Y los sucesores de Pedro, ¿quién siguió? Lino, Cleto, Clemente y una lista interminable hasta hasta Francisco, el Papa de hoy. Ahorita hay varios católicos, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos enojados con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco se ha dialogado y se ha acercado a homosexuales, se ha acercado a divorciados, se ha acercado a indígenas con sus costumbres, se ha acercado a protestantes, a musulmanes, a judíos. Incluso en 2017, el 31 de octubre de 1517, Lutero quemó las bulas del Papa. Y los protestantes tienen esa fecha
31 de octubre de 1517 como el nacimiento de la Iglesia evangélica. Tienen 500 años. Y el Papa Francisco fue, no sé si fue en Suiza, en Ginebra, yo creo que sí, porque es la capital mundial del protestantismo. ¿A qué? A celebrar los 500 años. ¿Para qué? Para que dialoguemos y nos unamos. Incluso en la sala de audiencias del Vaticano ha puesto una estatua a Martín Lutero. Una estatua de Lutero está en la sala de recepción del Vaticano, la puso el Papa, para decir: Martín Lutero tenía razón en muchas cosas, no supimos entendernos, no supieron entenderse. El Papa lo quería quemar en lugar de dialogar con él. Pero si hubiera sido Papa Francisco, hubiera dialogado con él y hubiéramos llegado a un acuerdo y no estaríamos divididos. ¿Cuál es el gran peligro? El gran peligro es que el cristianismo va para abajo. Europa, los templos evangélicos y católicos vacíos, solo llenos, no llenos, con unos cuantos viejitos. La mayor parte de la población de Europa son musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes que se van para Europa, ¿cuántos hijos tienen? 8, 10, 12, porque cada musulmán puede tener varias esposas y tienen muchos hijos. Y los europeos de mi edad, ¿cuántos hijos tenían? 2. Y los hijos de los hijos, como si dijera yo, y mis hijos, ¿cuántos hijos tienen? Ninguno. Tienen gatos, tienen perros, pero casi nadie no quieren tener hijos. Así están en Europa. Aquí en América tenemos catolicismo, pero ya ven qué tipo de catolicismo tenemos. Estamos en primer lugar en crímenes y en brujería y en infinidad de cosas muy difíciles. Y esto, en las ciudades, grandes ciudades, Puebla, México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, los menores de 30 años para abajo, que dicen: no tengo religión. ¿Cuál es tu religión? No tengo. ¿No vas a bautizar a tus hijos? No, ¿para qué? ¿No te vas a casar por la iglesia? No, ¿para qué? De 30 años para abajo, en las grandes ciudades ya no tienen religión. Por último, ahora sí es lo último. Al ver los evangélicos que los católicos nos reformamos con el Concilio Vaticano II y que teníamos la Biblia, se pusieron a pensar: ¿qué vamos a hacer? Y dijeron: pues nos vamos a llamar cristianos. Así se va a ver que somos muchos, pero debajo del agua no son tienen el nombre, pero debajo del agua siguen siendo bautistas, metodistas, evangélicos del séptimo día, pentecostales, metodistas, presbiterianos, etcétera. Debajo del agua son lo mismo, nada más que para impresionar al católico se dicen cristianos y tú no los puedes identificar. Y ahí vas detrás de ellos porque dices: pues voy a estar con Cristo, porque ellos tienen a Cristo. Pero no,
Y otra cosa que sucede con ellos, por el libre examen. Hay un predicador muy bueno y llena el templo, un coro espléndido, la predicación magnífica, todo va bien, 1 año, 2 años, 10 años, pero como a los 10 años surge un gallo que dice, si yo predico igual que él, y yo oro igual que él, y yo me sé la Biblia igual que él, ¿por qué él se va a llevar todo el diezmo? Porque a cada evangélico le piden el diezmo de lo que gana, no de sus ganancias, sino de lo que gana, tienen que dar el diezmo. Entonces surge mi hijo, mi yerno, mi cuñado, se me ponen a mí que soy el pastor y se separan y en su casa hacen su iglesia. No te vayas con ellos, pero si te vas con ellos te vas a dar cuenta que en 10 años ya se dividieron y ya son otra iglesia, porque llevan la semilla de la división al decir cada quien interprete la Biblia y al decir no obedezcan a nadie. ¿Cómo puede progresar una comunidad que diga cada quien interprete y no obedezcan? ¿A dónde van a ir? A la división. Esos son los cristianos actuales. Si un hijo tuyo, tu hermano, tu papá, tu mamá se cambian de religión y te dicen, ya me hice cristiano, tú vas a llorar mucho, te va a doler mucho, sí, pero diles, bendito sea Dios. Allá donde vas, vive el Evangelio, por favor. Quítate de tus vicios, de tus desórdenes y vive como Dios manda. Si te vas, Dios te bendiga. Nada más no te metas con mi religión, porque yo no tengo mi religión nada más porque me la dejaron mis padres, tus abuelos y mis bisabuelos, no nada más por eso. Tengo la religión única que sigue a aquel que Cristo puso como fundamento, Pedro, el Papa. Yo estoy con la iglesia verdadera. Ellos se salieron de nosotros. Nosotros nunca nos hemos salido de nadie. Somos los mismos. Desde Pedro hasta Papa Francisco, somos los mismos, Iglesia Católica. A la Iglesia Católica le echamos un aplauso. Muy bien. Y ojalá que Dios quiera y que en menos de 50 años, los que me están oyendo, en menos de 50 años van a ver cómo nos vamos a unir casi todos. ¿Por qué? Porque la cosa se va a poner muy difícil. Y ya no hablo más de esto porque sería otro tema. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestra oración. Cada vez, por su benevolencia, el Señor nos llama a formar parte de su santa y única Iglesia. Aprendamos a compartir los dones materiales y espirituales, representados en los signos sacramentales que hoy ofrecemos. Te rogamos, Señor. A cada petición decimos, te rogamos, Señor. Te alabamos, Jesús, Hijo de Dios vivo, por tu presencia en la Iglesia. Fortalécela para que, unida al Papa Francisco y en el clima de comunidad de amor, viva los valores del Evangelio y te confiese con tenacidad. Oremos. Te rogamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro país, que la presencia de tu Espíritu lo sostenga para que Él fortalezca la justicia, el trabajo para todos y perseveramos la casa común que nos has confiado. Oremos. Te rogamos, Señor. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia y tu lealtad. A tu corazón encomendamos a nuestros hermanos enfermos, a las personas que los cuidan y a sus familias, para que poniendo sus ojos en ti, proclamen tus maravillas. Oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, que santifiques a nuestra comunidad de fe, para que atenta a tu palabra y a los signos de los tiempos, fortalezca tus testimonios evangélicos y obtengan las riquezas de los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos en sus tres ramas, para que lleguemos a juntarnos en una sola familia cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos ortodoxos, católicos y evangélicos perseguidos, sobre todo en los países comunistas, y por los musulmanes y sacrificados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los católicos, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos que están enojados con el Papa Francisco y dicen que son la Iglesia verdadera del Papa Benedicto, aunque el Papa Benedicto ni caso les hace porque él obedece y está sumiso al Papa Francisco. Por ellos, cismáticos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cada católico se dé cuenta de lo que vale como cristiano y lo que puede hacer como cristiano para transformar el mundo, para hacer un mundo según Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por México, nuestra patria, por el gobierno que está llevando esta pandemia del coronavirus por caminos desastrosos, que viene muy pronto la quiebra económica del petróleo y algo que va a ser una pérdida, una quiebra económica para todo el país, y porque en sus intenciones está llevar a México al comunismo, para que Dios ponga el remedio y haga que todos los mexicanos despertemos
y nos demos cuenta de a dónde nos están llevando y cómo están llevando el país, y les pidamos cuentas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud de Óscar Eduardo Blas Fragoso, Rita Ramírez, Francisco Quirós, Alicia Peralta Reyes, Socorro Romero, Mario Varillas y todos los enfermos, especialmente de coronavirus, y los que están en etapa terminal de otras enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por familiares y amigos que cuidan a sus enfermos y por el sector salud, médicos y enfermeras y demás personal, que el Señor los cuide del contagio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud espiritual de Diego Bata y de tantos jóvenes que andan metidos en tantas cosas y que necesitan ser liberados, sanados, para en su espíritu y en su alma, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Vicente Bolaños Pérez, Concepción Cabrera, Ismael Ángeles Santos, los de la familia Soto Hernández, familia Vázquez González, Jorge de Ángel, María Luisa Cortés, Ulises Wiltron, Jorge Ramos Santiagos, María Remedios Recendis, Jaime Bello, Guillermo Jaquer Tapia, María Flores Tiempo, Indalecio Flores Medina, Carmen Tiempo Santos, José Saldaña Santillán, y por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las necesidades de la familia Fragoso Márquez y todas nuestras familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la conversión de la familia Ortega Canseco, Ortega Valente y de todos aquellos familiares y amigos que les urge una conversión de todo corazón hacia Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dando gracias a Dios por la familia Asís Sanabria, familia Vázquez Soto, familia García Canchola, familia Encinas Hernández, y por todo lo bueno que Dios nos regala cada día, demos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Acepta, Padre, nuestra humilde oración, ya que tú vives y reinas por los siglos y de los siglos. Amén. Sentados. Por su benevolencia, el Señor nos llama a formar parte de su santa y única Iglesia. Aprendamos a compartir los dones materiales y espirituales, representados en los signos sacramentales que hoy ofrecemos. Cantemos. Cantamos. Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás.
acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres el pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres el pan. De pie. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos, concede a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Comenzamos ahora la gran oración eucarística, la parte más importante y valiosa de la misa, más que la palabra, porque Cristo con su amada esposa se ofrece al Padre por todo el mundo. El Señor está con ustedes. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la existencia. Tú nunca nos dejas solos. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu Espíritu Santo. Por medio de tu Hijo Jesús nos abres el camino para que a través de este mundo lleguemos a la vida eterna. Por eso, con ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega en domingo para el banquete pascual de su amor. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. De rodillas. Te rogamos, pues, Padre, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con los discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. De pie. Este es el sacramento Este es el sacramento de nuestra fe. Lento. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través de la muerte en cruz, ha sido glorificado. A tu derecha, dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Padre de misericordia, derrama sobre todos los cristianos, ortodoxos, evangélicos y católicos el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a los que hemos sido invitados a esta mesa, para que todos, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Víctor, presbíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe. También acuérdate de nuestros hermanos que ya murieron en la paz de tu Cristo. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Con ellos, Padre, te invocamos y te glorificamos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hagamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos y de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos la reverencia de paz. El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes invitados al banquete del Señor. Pueden sentarse para recibir la Sagrada Comunión. Avanzarán por los pasillos laterales, comenzando con las bancas de adelante, las de en medio y las de atrás. Comulgan, se hacen a un ladito, reciben el cuerpo del Señor en su mano izquierda. Lo toman con la mano derecha, se hacen a un ladito y lo comen ahí mismo. Y luego regresan por el pasillo central. En los pasillos laterales hay unas cruces para que unas señales en el piso que nos sirvan para guardar la debida distancia. Lo mismo al regresar por el pasillo central, guardando la debida distancia. Si una partícula se quedó en tu mano, cómetela, porque en el mínimo fragmento está Jesús. Participemos en el sacramento de vida eterna. El Señor Jesús quiere darnos la fuerza para seguir proclamándolo como nuestro Dios y Señor. Acerquémonos a recibirlo. Ya no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre
vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas Yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. para Mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Cantamos. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ahora, acabando la comunión, va a ser la colecta. Les rogamos que sean generosos para la colecta. Mientras cantamos, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.
Ahora vamos a hacer la comunión espiritual para los hermanos que están en casa. Mi amado Jesús, mi único Jesús, ¿cuánto te duele que estemos divididos en iglesias? ¿Cuánto te duele que hayamos peleado tanto, derramado tanta sangre y cometido tantas injusticias? En tu nombre hemos matado, hemos robado. Perdónanos, Señor. Jesús, por eso el mundo no te reconoce, por causa nuestra. Perdónanos. Y a los que ahora comulgamos, concédenos estar unidos, ya sea los que comulgan sacramentalmente o como yo, que comulgo espiritualmente. Ven a mí, amado mío, quisiera consolarte por el dolor de ver tu iglesia dividida, tu única iglesia, tu única esposa, por quien moriste en la cruz y la lavaste con tu sangre preciosa. Aquí estoy yo. Quiero presentarte no solo a mí, sino a tantos que necesitan en su alma y en su cuerpo, comenzando con mis difuntos, también con mis demás familiares y amigos que viven de espaldas a ti, que nunca estudian tu palabra, que solo acuden a ti cuando necesitan, que si creen en una imagen, pero no en ti, mi Jesús, que estás vivo, que estás resucitado, que estás entre nosotros. Quiero, Jesús, ser verdadero cristiano, que ame a todos, que acepte a todos, que perdone a todos, que ayude a todos, que viva como tú nos enseñaste. Por eso, Jesús, comúlgame a mí, comúlgame, o sea, tómame, Jesús, para ti. Quiero ser tuyo, en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi vida, en mi enfermedad, en mi salud, en mi pobreza, en mi riqueza, en mis necesidades, en mis amarguras, en mis alegrías, en mis fracasos, en mis éxitos, en mis miedos y en mis esperanzas. Quiero entregarme a ti y que tú seas el Señor de mi vida, el que me va guiando. Yo voy detrás de ti, siguiendo tu voz. Tú eres mi pastor y nosotros tus ovejas. Creemos en ti, amado Jesús, y sabemos que el poder del infierno no prevalecerá sobre tu iglesia. Ayúdanos, porque eres bueno. Amén. De pie. Oremos. Como en nosotros la obra redentora de la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En medio de un mundo engañoso,
estamos llamados a confesar a Jesucristo como Salvador del hombre. Vayamos a proclamar nuestra fe en el único que tiene palabra de vida eterna. El Señor está con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. A la Virgen Santa, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. Al equipo que nos ayuda, muchas gracias, porque lo hacen muy bien, con mucha entrega. Bendito sea Dios que tenemos un equipo tan hermoso. Nuestra grabación se va pues hasta algunos lugares de Estados Unidos y a otros lugares. ¿Como a cuántas personas llega? Quédatela. Más de 1000. Llega a más de 1000 la grabación que hacemos ahorita. Se puede al rato ver en YouTube con esta dirección p.memo bello, que quiere decir Padre Memo Bello. En Facebook, Capilla San José Texmelucan. Esa es la dirección para la capilla. Hermanos, vámonos, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Cantamos. Yo tengo una madre de dulce mirar, su nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar, su nombre es María, la estrella del mar. Es madre de Dios, también de los hombres, la estrella que alumbra a los pescadores. Es madre de Dios, también de los hombres, la estrella que alumbra a los pescadores. yo tengo una madre de dulce mirar. Su nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar. Su nombre es María, la estrella del mar. Ya se va la aurora, me voy a pescar. Me acompaña siempre la estrella del mar. Ya se ve la aurora, me voy a pescar. Me acompaña siempre la estrella del mar. Yo tengo una madre De dulce mirar, su nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce